La producción petrolera en Venezuela a partir del año 1883, la llegada de los diferentes grupos de inmigrantes europeos al país desde finales del siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX y la necesidad de la Iglesia Católica de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra fueron algunos hechos que contribuyeron a la transformación del país. Entre los inmigrantes que llegaron a Venezuela se encuentran los religiosos de la Compañía de Jesús, mejor conocidos como los jesuitas. Ellos vinieron con el propósito de trascender, es decir, dejar su huella, su legado, su aporte a la sociedad venezolana. Estamos celebrando los 100 años del trabajo apostólico de los jesuitas en Venezuela, que llegaron en el año 1916, por lo tanto exactamente hace 100 años, en octubre de 1916, y que han trabajado muy bien en diversos campos durante este periodo. Es la segunda vez que llegan y trabajan los jesuitas en Venezuela, el segundo periodo, porque el primero fue en tiempo de la colonia, en que trabajaron fundamentalmente en los llanos, en la cuenca del Orinoco. Ahí trabajó pues el padre Gilig, el padre Humilla, el padre Román, en fin, varios jesuitas muy conocidos que fueron en aquel tiempo muy importantes. Es interesante eso porque no fue el trabajo de los jesuitas entonces como es el trabajo ahora. Además, se dedicaron al estudio de las lenguas indígenas, a la realización de obras escritas como el ensayo de historia americana y el Orinoco Ilustrado. En esta última obra, su autor, el padre Gumilla, narra cómo realizó la primera plantación de café en Venezuela hacia el año 1732. También se dedicaron a la educación. En el actual estado Mérida, desde el año 1628 hasta 1767, año en el que el rey Carlos III, mediante decreto, expulsa a los jesuitas de España y de sus dominios. Según Juan Germán Rocio, coautor del Acta de la Independencia de Venezuela, la defensa que hacían los jesuitas del derecho de los pueblos a la rebelión contra los tiranos fue la causa de su expulsión. Ya desde aquel entonces se evidencia uno de los principales valores dentro de la Compañía de Jesús: fe y justicia. Es decir, hay una acusación y con sus fundamentos de que muchas veces la religión es utilizada por los poderes políticos para que bendigan al poder. Y el Evangelio, si uno va a Jesús, dice, no es para bendecir el poder, sino es para llevar vida a la gente. Y muchas veces eso va contra el poder. Entonces, la fe cristiana es una fe que hace una sociedad justa. La fe cristiana llega a las personas y naturalmente desde ahí muchas veces molesta terriblemente al poder y entramos en conflicto. Bueno, los jesuitas hemos sido expulsados más de 60 veces en el último siglo y medio, ¿no? Pero este es un tema fundamental. O sea, la vivencia de la fe cristiana lleva a afirmar a las personas. Y entonces desde la afirmación de las personas, si estamos en una sociedad que excluye, que discrimina, que maltrata al indio o maltrata a los excluidos de hoy, bueno, la fe suya le lleva a afirmarlos, entonces es una fe que construye una sociedad justa. Entonces fe y justicia son inseparables. El Papa Clemente XIV, presionado por la mayor parte de las cortes católicas, accedió a disolver la Compañía de Jesús en 1773. A partir de ese año, la compañía estuvo extinguida en la Iglesia durante 41 años y fue restablecida por el Papa Pío VII en 1814, en tiempos del monarca español Fernando VII, dando comienzo al momento histórico conocido como Restauración. Sin embargo, para que los jesuitas pisaran de nuevo tierra venezolana, pasaría casi siglo y medio, dado que no gozaban del aprecio de quienes gobernaron el país durante el siglo XIX. De hecho, el presidente José Tadeo Monagas declara en 1848 a los jesuitas como perjudiciales a los intereses de la República. Prohíbe la entrada al país a los individuos de ambos sexos, pertenecientes a la Compañía de Jesús, y expulsa a los que se hayan introducido o se introdujeron ocultando su carácter. Y además, junto con eso, pues había todo un movimiento intelectual de gente que decía, bueno, esto de Dios es una invención del ser humano, lo que importa realmente es la ciencia, lo que importa es el progreso.
el progreso de los seres humanos. Y ciertamente en el siglo XIX progresó la medicina, la química, la física extraordinariamente. Pero eso no tiene, después se ha visto que no tiene por qué descartar a Dios, porque el origen de todo es Dios. Bueno, pero en aquel tiempo, pues, esos intelectuales dominaban en Venezuela y en todas partes y arrinconaban mucho a todo lo que eran expresiones religiosas. A principios del siglo XX, Venezuela era un país rural. Su población era menor a 3 millones de habitantes y un número significativo de esta era pobre, analfabeta y enferma. En ese periodo los jesuitas llegaron de nuevo a Venezuela. ¿Quiénes son ellos? Los jesuitas somos religiosos de una orden fundada por San Ignacio de Loyola y aprobada por el Papa Paulo III en 1540. San Ignacio quiso que la orden que él fundó se llamara Compañía de Jesús y no como algunas otras órdenes porque llevan el nombre del fundador, San Francisco, Santo Domingo. Y cuando se empezaron a conocer compañeros de Jesús, algunos dijeron, oye, qué pretencioso ese Ignacio, ¿no? Compañeros de Jesús, o sea, él está por encima. Y dijo, no, somos seguidores de Jesús, somos compañeros como lo eran también los apóstoles y los discípulos. ¿Verdad? Que el nombre de Compañía de Jesús no es, como algunos han creído, un nombre militar, compañía, escuadrón, qué sé yo. No. Es un nombre de acompañante, de compañero de Jesús. San Ignacio, por lo tanto, hizo esta fundación en 1540 y enseguida tuvo una extensión rapidísima en aquellos años, pues por toda Europa, luego pasó a Brasil, luego pasó a la India, con San Francisco Javier, etc. Fue una cosa extraordinaria, un fenómeno bien interesante de estudiar dentro de la historia de la Iglesia y de la historia de la humanidad. Se cree que el presidente del país, Juan Vicente Gómez, previo a la llegada de los jesuitas a Venezuela, afirmó: bueno, si los curas no se meten en política, pues no hay problema. Que vengan, pero que no hagan bulla. Cuando llegaron el año 16, vinieron porque el nuncio y el arzobispo de Caracas pues querían que hubiera jesuitas para la formación de sacerdotes en el seminario, que estaba muy descuidada. Estaba muy descuidada porque en Venezuela había habido, durante el siglo XIX, un periodo sumamente anticlerical y antirreligioso, que sobre todo centralizado en Guzmán Blanco, que expuso a los obispos, que cerró los seminarios. Prohibió todas las congregaciones y órdenes religiosas, quitó el autofinanciamiento de la iglesia. Entonces llega la iglesia de Venezuela en un empobrecimiento total de clero. Aquí hay regiones enteras de oriente y del sur de Venezuela que en más de un siglo no tuvieron un solo cura. Aquí la fe se mantuvo, las madres, las abuelas, en las tradiciones. Eso mantuvo la fe sin que hubiera clero y sin que hubiera obispos, sino 2 o 3 en el país. Cuando llegan los jesuitas está, como se sabe, pues Juan Vicente Gómez al mando, y Juan Vicente Gómez era un hombre pragmático, no era un ideólogo, era un hombre pragmático. Él llegó al poder en 1908 y ahí se estableció hasta 1935 y anduvo viendo a ver qué era lo que le convenía. El arzobispo era amigo de él, pues entonces transigió, permitió que los jesuitas llegaran a Venezuela en ese octubre de 1916. En el libro La Compañía de Jesús en Venezuela, su autor señala que el hermano Usabiaga y los padres Montoya e Ipiñázar fueron los primeros jesuitas que llegaron a Venezuela para dedicarse a la formación de sacerdotes. Evidentemente, en el pensamiento de aquel tiempo y la iglesia tan debilitada en todo el siglo XIX, necesita fortalecer el sujeto principal del proyecto apostólico de aquel momento, que es lo que llamamos la teología de la restauración. El sujeto era el sacerdote que había que formarlo, y vienen llamados a formar los sacerdotes. Fundación Centro Gumilla presenta 100 años de la Compañía de Jesús en Venezuela, 1916-2016. Al llegar a Venezuela, vinimos para servir a la iglesia venezolana. Servir a la iglesia venezolana en esa época era servir a la jerarquía, porque el documento sobre la iglesia fue el primero que dijo que la iglesia era todo el pueblo de Dios, no solamente los obispos y los curas, no solamente la jerarquía. Pero eso tuvo una virtualidad muy grande. Se nos insistió que no veníamos de misioneros. Esa es la diferencia con otros que han venido. El misionero va a implantar una iglesia. A nosotros se nos dijo, la iglesia venezolana es una iglesia antigua, no tenemos que implantar nada, sino que tiene pocos curas.
O sea que nosotros nos tenemos que meter en la iglesia venezolana, pero no nos podemos meter en la iglesia venezolana si no nos hacemos venezolanos. Y eso se nos dijo muy expresamente. Por ejemplo, a mí se me insistió, usted no va a regresar a España nunca. Bueno, yo lo acepté de verdad y creo que eso lo hemos vivido sin ninguna nostalgia. Eso ha sido muy importante para que las generaciones nos podamos ensamblar, porque todas, nuestra vida está en Venezuela. Los padres que vinieron al seminario fundaron 6 capillas en los barrios que se empezaban a formar en el oeste de Caracas, que ahora son 6 parroquias. ¿Qué significa eso? La orientación de los curas hacia los pobres, en una época donde eso no era lo más habitual. El Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, acentuó la necesidad de conversión de la Iglesia al Evangelio para hacerse más creíble como servidora del mundo. Este hecho influyó sobre la Compañía de Jesús de Venezuela y marcó su historia en 2 grandes etapas, antes y después del Concilio Vaticano II. A estas 2 etapas pertenecen las 3 generaciones de jesuitas que conforman la Compañía de Jesús en Venezuela. La generación de los que tenemos más de 70 años nacimos antes del Vaticano II, pero unos ya ansiábamos lo que luego fue el Vaticano II y otros se reconfiguraron según el Vaticano II. El Vaticano II fue la gran experiencia de nuestra vida, ¿no? Y después fue la asunción por parte de la Iglesia latinoamericana del Vaticano II, que se llevó a cabo en la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Medellín. Esa recepción fue la más creativa y la más honda de toda la Iglesia y supuso el nacimiento de la Iglesia latinoamericana con conciencia de sí. Jean-Baptiste Janssens, máxima autoridad de la Compañía de Jesús entre los años 1946 y 1964, no desarrolló su generalato de manera satisfactoria, dado que se vio limitado por su frágil salud. Su sucesor, Pedro Arrupe, se caracterizó por conducir a la Compañía de Jesús bajo las directrices del Concilio Vaticano II. Arrupe tuvo tanta influencia entre los jesuitas, tuvo tal autoridad moral, que casi podemos decir que fue un refundador de la compañía, ¿no? Porque era claramente con el mismo espíritu de San Ignacio, pero tuvo que ver con la situación en la que estábamos viviendo. La segunda generación ya nace en la compañía de Arrupe, ya nace en este proyecto, y bastantes compañeros de esta segunda generación contribuyeron con aportes muy significativos en este punto, y son hoy en gran parte los que llevan el peso de la provincia. La tercera generación es la generación que les tocó la bajadita. Nacieron en las últimas décadas del siglo pasado y se levantaron en el chavismo. Realmente fue muy duro para ellos. Entonces, para nosotros es una gran alegría que en una situación donde tantos buscan cómo me aprovecho de la situación o cómo me salvo yo, sálvese quien pueda, no han querido vivir solidariamente y, como si dijéramos, padecer con los que padecen, pero tratando de sacar lo mejor y tratando de parir un futuro, aunque sea con dolores tremendos de parto. Yo sí estoy muy contento de que hoy vivamos 3 generaciones. ¿Y qué es lo que me parece más bonito? Que convivimos. O sea, en nuestro país, a diferencia de otros países latinoamericanos, no conozco lo de Europa, no ha habido ruptura generacional. Eso es lo que me parece muy bonito. Que hemos podido ensamblarnos, que hay una verdadera comunión, que realmente no solo nos queremos cordialmente, sino nos apreciamos, nos valoramos. Entonces, eso me parece muy hermoso y muy para dar gracias a Dios. A partir de las primeras dictaduras, pasando por las transiciones políticas y un largo periodo de democracia representativa que desembocó en el actual régimen autocrático, la Compañía de Jesús se ha visto afectada por las relaciones cambiantes entre Iglesia y Estado. Y aunque han prevalecido los periodos de mutuo respeto, no han faltado momentos de alta tensión, incluso con algunos de sus miembros presos. Desde Juan Vicente Gómez Chacón hasta Nicolás Maduro Moros,
son muchos los nombres de religiosos jesuitas que han entregado sus vidas a Venezuela. Parte de su contribución a la sociedad venezolana se desconoce, dado a que han comulgado con el Evangelio de San Mateo que dice: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y continuando con el Evangelio de San Mateo, que afirma que por sus frutos los conoceréis, a continuación se presentan sus aportes más visibles y tangibles en diversos ámbitos. El primero de ellos es la formación de jóvenes jesuitas. En este, la Compañía de Jesús ha preparado a muchos jóvenes en Venezuela que poseen vocación religiosa. Estos jóvenes aspirantes a jesuitas, por lo general, presentan las siguientes características. Tienen que tener un toque de locura para pensar, hacer y sentir las cosas de modo diferente, que esté abierto a arriesgarse continuamente, que tenga una sensibilidad espiritual para conocer a Jesús y a su proyecto desde el corazón, que tenga creatividad, energía y pasión en las cosas que hace, sobre todo cuando esas cosas van dirigidas a la gente más necesitada, que sea flexible y tenga buen sentido de humor para convivir con los demás, que les guste estudiar y les dé placer estudiar. En el fondo, que sea alguien que quiera construir historia con su historia personal. La formación de jóvenes jesuitas es un proceso que empieza con el noviciado y tras un largo periodo de estudios, el joven, ya no tan joven, culmina siendo religioso. Las etapas siguientes al noviciado son los estudios filosóficos, el magisterio, los estudios teológicos y la última de estas es lo que San Ignacio llamó la tercera probación. Es decir, es volver a hacer un año de noviciado para recuperar los fervores primeros que de repente con tantos años de estudios a lo mejor pudieron irse amainando o perdiendo por el camino. Después de este largo proceso de formación, como resultado final se espera un hombre que esté apasionado por Jesucristo y por las realidades del mundo. En segundo lugar, hombres con capacidad de escuchar, de pensar junto con otros. Cada vez más los problemas del mundo son complejos. No podemos ser autosuficientes. Necesitamos escuchar la realidad, necesitamos responder a esa realidad, pero no nos bastamos. Necesitamos trabajar junto con otros, escuchar, pensar, reflexionar y proponer alternativas. En tercer lugar, hombres que desean profundamente ser hermanos de la humanidad y especialmente con los más vulnerables, los más excluidos, con los más pobres. Para finalizar, a fin de llevarse a cabo el proceso de preparación, la Compañía de Jesús de Venezuela ha fundado varias comunidades de formación. El segundo ámbito es la espiritualidad ignaciana. La espiritualidad ignaciana es el modo práctico de cómo la persona se relaciona consigo misma, se relaciona con el mundo, se relaciona con las personas y se relaciona con Dios. ¿Cuál es para mí una de las características fundamentales de la espiritualidad ignaciana? Lo que llamamos el cristocentrismo, es decir, Jesús es el centro de la vida, de la oración, de la espiritualidad ignaciana. Pero un Cristo histórico, es el Jesús de Nazaret. Entonces es el hombre que supo ser fiel a Dios porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero eso mismo le lleva a ser fiel también a la humanidad. Y por eso en la espiritualidad ignaciana nosotros tenemos como esa, vamos a decir, doble juego, contemplativos en la acción. Contemplativos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, pero para llevarla a la vida. Una espiritualidad no de los ojos cerrados, sino de la persona que está atenta a las circunstancias concretas de lo que va aconteciendo y lo que va sucediendo en el diario trajinar de las personas y del entorno en el que la persona se desenvuelve. Sabiendo que todo depende de Dios, actuar como si todo dependiera de nosotros. Es esa doble dimensión de tener, yo suelo decir, el corazón fijo en Dios, pero los pies bien puestos en tierra.
¿Qué se ha logrado a lo largo de tantos años, de estos 100 años de la Compañía de Jesús en Venezuela? Primero, que la espiritualidad ignaciana se convierta en un gran aporte para la iglesia venezolana. Cantidad de sacerdotes, de obispos, de religiosas, de laicos comprometidos y laicas comprometidas han vivido la experiencia de los ejercicios. Se entiende por ejercicios espirituales todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de razonar, de contemplar, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar todas las afecciones desordenadas, apegos, egoísmos, con el fin de buscar y hallar la voluntad divina. Así los definió San Ignacio. ¿Y qué se persigue con ellos? En primer lugar, que las personas hagan una experiencia de sanación interior, de curar heridas, de trabajar situaciones personales, de descubrir en definitiva lo que es su llamado, lo que ha sido su vocación, su misión en este mundo. Es decir, ¿para qué está cada una de las personas aquí? Porque no hemos venido al mundo para hacer montón. Cada uno de nosotros ha venido aquí para tener un papel protagónico, personal, un papel importante, un desempeño, en definitiva para buscar lo que uno puede encontrar como el propio camino de realización. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. En esta oración, San Ignacio reconoce ante Dios, su Creador, el amor del Creador a sus hijos y la correspondencia agradecida a su servicio, y esta se reza a la hora de culminar los ejercicios espirituales. Entre los lugares donde los jesuitas han facilitado los ejercicios espirituales se encuentran las casas de retiro. La primera de ellas surge a raíz del accidente aéreo ocurrido el 15 de diciembre del año 1950, en el que fallecen los alumnos del internado San José de Mérida. El padre José María Velas quiere construir algo que sea recuerdo de esos 27 muchachos y construye la casa de San Javier del Valle, ¿no? Que está en el patio central, la cascada, con las 2 hélices de la avioneta en la que viajaban los muchachos. Sigue la casa Quebrada de la Virgen, ubicada en Los Teques, en el estado Miranda. Después le sigue la casa Sagrado Corazón de Jesús, que está ubicada en Maracaibo, estado Zulia. El tercer ámbito es el de las residencias y las parroquias. San Francisco es una residencia y los religiosos que la han conformado han atendido el templo que lleva su nombre. El nombre oficial eclesiástico es Nuestra Señora de la Inmaculada, ¿no? Pero como estaban los franciscanos y estaba la presencia franciscana tan viva, se le siguió llamando San Francisco. En el 1922 llega la Compañía de Jesús allí. Es la segunda obra que la compañía recibe. Desde un principio el Templo San Francisco es un santuario, no es parroquia. Y como santuario es un lugar donde la gente viene para el recogimiento, para la oración, para los sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión. Es muy común en Caracas decir que voy a confesarme a San Francisco. San Francisco es un oasis de espiritualidad, es un espacio donde la gente viene para quedarse tranquila, para encontrarse consigo misma y con Dios. La parroquia es el lugar donde se brinda atención espiritual a los creyentes y se ejerce la administración de los sacramentos. El concepto también permite hacer referencia a la comunidad de fieles y territorio que está bajo la jurisdicción espiritual del cura de almas, y su misión es acompañar esas comunidades, estar con ellos por medio de lo que es la cura pastoral, pero también tienen la misión de santificar y de regir, ¿no? Esa cercanía, esa dirección, para animar e impulsar el desarrollo de la comunidad eclesial. El haber fundado o asumido cerca de 50 parroquias a nivel nacional es uno de los resultados en este ámbito. Sin duda que la referencia principal en cuanto a la Compañía de Jesús tiene que ver con la península de Paraguaná, en los años 30, ¿no? El obispo de Coro, como sabemos, ciertamente estaba muy preocupado por la situación eclesial de la península y habla con el padre general Ledokowski en ese momento y le plantea la necesidad de que los jesuitas puedan ayudarle en el desarrollo comunitario y eclesial de su diócesis, ¿no? Y de todo ese territorio
de Venezuela. Y ahí entonces ya comienza, digamos, toda una presencia de los jesuitas del año 37 aproximadamente, y todo un camino que va a durar prácticamente 60 años, bien importante, donde se fundan parroquias, donde se acompañan comunidades, donde se hace todo un trabajo pastoral de organización muy importante. Y sin duda otras 3 cosas que a mí me parecen importantísimas, todo lo que la compañía ofrece como resultado en cuanto a la formación laical, ¿no? A realmente que desde lo que la compañía y el modo, desde su carisma, ofrece como la formación para los laicos, para todo ese pueblo fiel que hace vida dentro de las comunidades eclesiales. Otro elemento importantísimo es nuestra espiritualidad, el compartir la espiritualidad. Yo creo que ese ha sido un resultado muy importante, una espiritualidad como la nuestra, la ignaciana, profundamente cristocéntrica, donde se entrega y se ofrece a la persona de Jesús, ese encuentro personal que transforma la vida. También se nota en nuestras comunidades, en toda esa siembra de espiritualidad que se ha hecho, creo que es uno de los resultados más hermosos, ¿no? Y por último, el elemento de la organización comunitaria, social, este sentido de justicia social, de ver la fe no como algo abstracto o separado de la realidad, sino profundamente integrada, una fe encarnada, viva. También las colaboraciones en la hoja Domingo editada por San Pablo es otro de los aportes. El cuarto ámbito es la educación ignaciana. Posiblemente sea el área en la que más se conozca a los jesuitas a nivel internacional. Los que fundaron la Compañía de Jesús, allá en 1540, no pensaron dedicarse a la educación escolar, pero tenían la convicción de que ellos debían, a donde fueran, debían ver qué era lo prioritario. E inmediatamente les empezaron a pedir escuelas. Entonces no había ministerios de educación, formación de la juventud en el sistema escolar. Y entonces la Compañía de Jesús desarrolló la cosa educativa. Por supuesto, los jesuitas históricamente hemos estado muy asociados con la educación. De hecho, San Ignacio de Loyola es el inventor de los colegios. Primero en Sicilia, pues era el primer colegio, después en España, etc. Y de ahí se extiende. Y todo el movimiento educativo pues es lo más identificado con la compañía. Dada la necesidad real y sentida de la sociedad venezolana de educar a sus hijos, surgieron los colegios de la Compañía de Jesús a partir de principios del siglo XX. Con una mezcla de pudor y el deseo, ¿no? La sociedad elitesca, lo que llamamos la sociedad caraqueña, era absolutamente anticlerical, positivista, laicista, agresivamente laicista, y sin embargo sentían la necesidad de educadores para sus hijos. Y como dice Vallenilla Lanz, por ejemplo, pues yo que soy tan radicalmente positivista, laicista, etc., sin embargo entiendo que es importante la formación religiosa, porque es muy bueno. Aquí cabría hasta hacer un poco de chiste. Es bueno para mi esposa y para mi hija para que cumplan con la moral cristiana y se me porten bien. Y es bueno para que el pueblo no se alce contra los que estamos dominando la sociedad. De alguna manera hay una concesión hasta medio machista y clasista, ¿eh? Entonces, esta sociedad caraqueña que no quiere a los jesuitas, porque hay hasta todo un mito de los jesuitas son conspiradores, sin embargo llama y encarga la educación. Y ahí se va ganando su espacio. Y lo primero que reclaman en cualquier sitio donde hay cualquier presencia de los jesuitas, colegios, ¿no? ¿Y qué aportan? Bueno, lo que ellos traían, la experiencia que tenían, y ahí viene lo ignaciano, la vivencia espiritual fundamental. Entonces, para decirlo en 2 palabras, ¿qué es esa vivencia espiritual fundamental? Si usted llega hoy al Colegio San Ignacio, va a encontrar unas letras enormes en la pared cuando usted estaciona que dice: en todo amar y servir. He tenido oportunidad de ver bastantes testimonios de gente que se ha formado con los jesuitas. Puede ser testimonios de hace 60 años, como de hace 30 o hace 15 o 5 años, ¿no? En todos ellos yo encuentro como una constante. Por una parte, señalan el alto nivel de exigencia académica, de estudio, de trabajo, y por otra parte, el acompañamiento cercano, personal, afectivo de los educadores. Creo que esa combinación es tal vez de las claves más importantes
Y eso no es porque casualmente a esta gente le tocó unas personas así, sino eso es como muy propio precisamente de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y todas las obras jesuíticas tienen precisamente esta dimensión de la formación. Educación, ante todo, es como formación de la persona. No es dar conocimientos a la gente que pueda conocer y rendir lo que a cada nivel se exige para que profesionalmente ejerza, etcétera, sino la formación de ese sujeto que tiene que responder en definitiva a su vocación y a su misión. Aparte de educar a los niños y a los jóvenes en los colegios fundados por la Compañía de Jesús, los jesuitas también respondieron a otras necesidades de la sociedad venezolana a nivel educativo. Estamos en el siglo XX y estamos en Venezuela. Y entonces ahí surgen otras cosas. En Venezuela no hay una universidad católica. Estamos en 1950. Entonces dicen los jesuitas, hay que hacer una universidad católica. Están todos los obstáculos del mundo, porque en la historia de Venezuela no hay universidad privada hasta 1950. De manera que hay una dificultad, digamos, legal. Hay una dificultad, también Venezuela era más bien anticlerical. Los jesuitas, se discutió el año 1948 la expulsión de los jesuitas, y como 7 años después van a pensar que van a hacer una universidad católica y van a lograr que la ley les permita y van a tener gente capaz de hacerlo. Bueno, pues vencieron las dificultades porque veían es indispensable una universidad de inspiración cristiana. Al año de crearse la universidad, viene el padre Velas, que había sido rector del colegio, y entonces dice, no basta en Venezuela los colegios, no basta la universidad católica, tenemos que ir a los barrios. Venezuela en ese momento el 70% no estudiaba. Y entonces esos primeros muchachos que van a Catia se encuentran que hacen falta escuelas y ahí nace Fe y Alegría con la comunidad. En la comunidad salta la chispa y se alían, digamos, esos estudiantes y la comunidad y muchas formas de colaboración. Velas no fundó a Fe y Alegría. Velas desencadenó a Fe y Alegría. Les hizo a la gente poner delante de la realidad, les hizo hacer reflexionar, les acompañó en ese proceso y les digo, echen para adelante, yo les acompaño. Por eso Fe y Alegría fue desencadenado por Velas. Él, desde luego, se resiste en concreto y siempre niega. El Fe y Alegría no nació de ningún proyecto de escritorio, ni de ningún plan estratégico, ni de chequeras bien alimentadas, sino nace de la necesidad y de la respuesta que puede dar el hombre desde su corazón. El hermano Corta venía de una experiencia extraordinaria en escuelas profesionales, en escuelas técnicas en España. Y cuando llegó aquí, llegó a Jesús Obrero. Y en Venezuela no había bachillerato técnico. Pero él estaba convencido que necesitábamos un bachillerato que formara a los jóvenes en oficios. Si quieren continuar a la universidad, que continúen, pero que tengan la base de electrónica, de carreras técnicas, de manera que si quieren ir a trabajar, trabajan, y si quieren continuar, continúan. Bueno, la discusión fue grande interna entre los jesuitas y después conseguir permiso. La ley no contemplaba eso. Entonces dijeron, bueno, denos un permiso como ensayo. Y así nació el Instituto Técnico Jesús Obrero por allá el año 63-64. Desde los comienzos de la Compañía de Jesús de Venezuela, la dimensión de ayuda social ha sido una de sus prioridades. De hecho, dentro de sus instituciones educativas, diversas obras han sido fundadas para promover la superación humana en las comunidades populares mediante la educación y atención médica. OSCASI, Organización Social Católica San Ignacio, fue la primera de estas obras. La preocupación social como el eje transversal sobre el que se monta una organización como Fe y Alegría, que en apariencia es directamente educativa. La raíz de su fundación, sus perspectivas, es para responder a un problema eminentemente social. La Universidad Católica Andrés Bello
es fundamentalmente una universidad y su preocupación tiene que ver con la formación universitaria. Pero lo que nos distingue como universidad en Venezuela es precisamente nuestra preocupación por lo social. Y por eso, como otras universidades montan lo que uno pudiera llamar un parque tecnológico, pues la Universidad Católica Andrés Bello monta es un parque social que lleva el nombre del fundador de esta preocupación en la provincia, por llamarle de alguna manera, que es el padre Manuel Aguirre. La pasión por el deporte, por el canto, por la lectura, la escritura y el teatro también se encuentran entre los otros valores que dejaron en Venezuela los religiosos jesuitas pertenecientes a la primera generación. Existen también otras contribuciones a la educación. Una de ellas es la producción y difusión intelectual a través de obras escritas por los religiosos de la orden. De relevancia son las publicaciones de la distribuidora Estudios. Es muy interesante, empezaron a hacer textos, o sea, maestros de escuela de primaria, en concreto el hermano Díaz de Serio, que era muy buen pedagogo, no tenía grandes estudios, pero era gran pedagogo, y hay millones de venezolanos que han aprendido a leer y escribir con Angelito y con otros textos. Mediante la participación en la fundación y el desarrollo de organizaciones tales como la ABEC y SERPE, la Compañía de Jesús ha contribuido a mejorar y consolidar la educación nacional y católica. En los momentos muy duros de los años 40, cuando gobierna Acción Democrática y prácticamente muchos de ellos quieren expulsar a los jesuitas porque ven que tienen mucha influencia y quieren establecer una educación exclusivamente estatal, lo que se llama el Estado docente, con sobre todo Luis Beltrán Prieto a la cabeza. En ese momento, pues, el padre Plaza comprende que la educación de los jesuitas, los colegios, no debe estar solo, sino que deben unirse todas las instituciones educativas católicas. Y por eso se funda la Asociación Venezolana de Educación Católica, ABEC, ¿no? Que él responde a otra necesidad, una necesidad bien sentida en ese momento, y que tuvo mucha importancia su trabajo. SERPE se llama Centro de Reflexión y Planificación Educativa. Y eso se fundó por ahí el año 73-74, porque teníamos una posición y una inquietud grande. Están los colegios, pero hay que volver a repensar el país. Estamos en los años 70, ya ha pasado el Concilio Vaticano II, hay una enorme inquietud en esta dirección de fe y justicia, y a veces teníamos la impresión de que los colegios estaban muy bien, pero aislados. Decíamos, tenemos que abrir, tenemos que reflexionar, repensar, y entonces entre los diversos colegios y vinculados a ellos se creó SERPE, el Centro de Reflexión y Planificación Educativa, no para los colegios de los jesuitas, sino estudio y reflexión sobre la educación en el país. A raíz de la falta de una organización para el estudio de teología para religiosos en Venezuela, materia indispensable en su proceso formativo, surge el ITER, Instituto de Teología para Religiosos. La idea era la siguiente: cada congregación no tiene los doctorados, etcétera, para abrir un teologado en Venezuela. Pero si nos juntamos todos, tenemos más de 20 doctores. Y si ponemos el esfuerzo de poner cada quien los profesores buenos que tiene, poner los alumnos ahí, etcétera, pues vamos a hacer un gran servicio a Venezuela, porque por primera vez en la historia vamos a tener el teologado. También tuvo enormes dificultades que ahora no las voy a contar, pero se logró la creación del ITER, la aprobación de Roma, la aprobación de la Conferencia Episcopal y la formación para religiosos y religiosas, primero religiosos, después permitieron religiosas y después laicos. Hoy día tenemos maestría y doctorado para los laicos en teología, cosa increíble en Venezuela. Muy vinculada a la educación ignaciana se encuentra el ámbito de la pastoral juvenil, y dentro de este el movimiento juvenil Huellas. A raíz de la explosión social del Caracazo, el padre Matos funda en el año 1989 el movimiento. Durante casi 3 décadas ha brindado diversos programas y servicios que responden a las necesidades de los jóvenes en los sectores populares. La pastoral juvenil es la parte de la misión de la provincia que atiende a los jóvenes
desde un acompañamiento personalizado a todos los jóvenes que se nos acercan a nuestras obras. Como pastoral juvenil surge para 1989 el movimiento juvenil Huellas. Hay otras propuestas de pastoral juvenil en la provincia, pero esta viene siendo la más fuerte, la más grande. Atiende alrededor de 9.000 jóvenes a nivel nacional en distintos lugares. Y nuestra misión la vamos entendiendo como una relación personalizada con el jóvenes para ofrecer espacios de encuentro con Jesús, espacios de crecimiento personal, y donde el joven se inserte a la misión como un compañero más de misión, ¿no? Y luego está Casa de los Muchachos, y es jóvenes que han madurado, que han crecido, que han descubierto su vocación de servicio en el movimiento, entran a formar parte del programa Casa de los Muchachos, que se dirige a atender a los niños de sectores populares. ¿Sí? Esta experiencia la tenemos ahora en Caracas, en un sector que se llama San Miguel, y son voluntarios de Huellas que trabajan con nosotros y que durante toda la semana atienden a niños del barrio en refuerzo escolar. El otro programa es CUPA, que busca el discernimiento vocacional. Jóvenes de Huellas que se han sentido movidos por el carisma ignaciano y que se hacen la pregunta por la compañía de Jesús como una alternativa de realización de su vida, vienen al programa CUPA, que está aquí en Caracas, a vivir en comunidad, a estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello, a tener acción pastoral en el barrio donde están viviendo, y allí descubren su vocación o su llamado a la compañía de Jesús como una posibilidad. La otra es profesionalizarse como un laico ignaciano y sigue trabajando en nuestras obras. El sexto ámbito es el apostolado social. En el núcleo de la visión cristiana está la dimensión de atención al prójimo, desvalido, abandonado, excluido, herido, huésped, emigrante y demás. Y en ese sentido, digamos, en la visión ignaciana y de toda la compañía de Jesús, se habla pues de la dimensión sociológica, de las estructuras de la sociedad y de la importancia no solo de evangelizar a las personas, sino de cambiar estructuras, de estructuras injustas y opresivas a estructuras más solidarias, más justas, ¿no? Y hay otra vertiente que es la que está más vinculada a la comunicación. Se requiere también que haya gente que ayude a sensibilizar a los demás. Entonces estamos hablando pues de dar por una parte voz a los que no tienen voz, por otra parte también de generar matrices de opinión para apoyar procesos de cambio, y ya estamos metiéndonos pues abiertamente en el campo de la comunicación. Entonces no hay obra social que no tenga algún brazo comunicativo. La revista SIC fue el primer medio de comunicación social fundado por la Compañía de Jesús de Venezuela. El fundador de la revista SIC en el año 1938 es el padre Manuel Aguirre. Y Manuel Aguirre, alrededor de la revista, va a generar un movimiento importante de jesuitas, de seminaristas, también de otros actores de iglesia que van a estar empeñados en, a la luz de la doctrina social de la iglesia, poder iluminar esas nuevas realidades y hacerse presentes. SIC no significó solo Seminario Interdiocesano de Caracas, sino también significó la palabra latina SIC, que es así es. ¿Qué significaba eso? Nosotros vamos a decir la verdad de lo que pasa en el país. Una verdad para bien del país, pero una verdad. Y por eso el lema fue Revista de Orientación Católica, que luego se llamó Revista Venezolana de Orientación, no porque desapareciera lo católico, sino porque se quería enfatizar que lo hacemos desde Venezuela y para la transformación de Venezuela. Antes de la creación del Centro Gumilla, los jesuitas tenían una amplia trayectoria dentro del contexto social. De hecho, habían incursionado en el mundo de las publicaciones. Habían creado el Círculo Obrero, organización que atendió no solo al obrero, sino a toda su familia, y habían formado la primera generación de jóvenes que integraron el Partido Copey. En el año de 1968 va a nacer el Centro Gumilla. El Centro Gumilla va a recoger toda esa larga historia
de trabajo y compromiso de los jesuitas en el sector, en toda el área social desde el año 1938, va a recoger la tradición de la revista SIC y va a incorporar también un conjunto de jesuitas que se han profesionalizado en el área de las ciencias sociales, bien sea en sociología, bien sea en economía, etc. El Centro Gumilla nace dentro de una idea que se le ocurre al padre Arrupe, que es el general de la Compañía de Jesús para ese momento, que es la fundación de los CIA, Centros de Investigación y Acción Social. Entonces, el Centro Gumilla va a intentar ser eso, un centro de investigación, de análisis, de pensamiento sobre los problemas sociales y de acción directa en el área social. Al lado del Centro Gumilla, en Caracas, van a nacer otro equipo de trabajo en Barquisimeto, que cariñosamente los jesuitas le llamábamos el Gumillita de Barquisimeto. Gumillita de Barquisimeto va a ser otro equipo de trabajo, mucho más orientado a la acción, pero que va a trabajar en el mundo campesino, fundamentalmente, en el mundo rural, y va a trabajar con las cooperativas. A principios de los años 70, surge todo un movimiento en la compañía de generar núcleos de formación y producción comunicativa. Y tengo que decir que justamente fueron 3 venezolanos, entre los jesuitas de Venezuela, los pioneros en esta área. O sea, estos crearon un pequeño núcleo que se llamaba CERCOS, Servicios de Comunicación. Posteriormente, en el año 1974, se fundó el Centro de Comunicación Social Jesús María Pellín. Varias fueron sus actividades comunicacionales en radio y televisión, y entre ellas se recuerda la grabación de los primeros cancioneros. Fomentó a los primeros artistas cantores, cantautores. Las primeras grabaciones de Miguel Matos y de Alex Saló, que son los 2 cantautores más conocidos entre los jesuitas, hicieron sus grabaciones y digo, la difusión de sus casetes y eso, los formatos que se manejaban entonces en el Centro Pellín, y se difundían por todas las radioemisoras, incluso a nivel latinoamericano. Pero conjuntamente con esto estaba la Radio IRFA, que se creó en ese mismo año. Vela, sabiendo que había una concesión hecha de una frecuencia a la iglesia, le otorgaron la licencia y abrió la primera escuela radiofónica significativa en el país. Y ahí hubo personajes tan prominentes como Castilla, que además era experto en física, entonces para el área de lo que era montaje, infraestructuras, antenas, mandaba hacer. Ahí estuvo José María Baquedano, que fue uno de los directores que abrió y empujó emisoras en Maracaibo, también en Guasdualito, y fue pues una de las personalidades también que reforzó el tándem que tenía que ver con IRFA dentro de la gran obra de Fe y Alegría, pero como ese brazo que sobre todo se conectaba con las mayorías populares, tratando de hacer de vocera de las necesidades, preocupaciones y necesidades también educativas de esas poblaciones, particularmente del interior. La revista Comunicación, creada en el año 1975, es considerada como una referencia para abordar los procesos de comunicación del país, e igual que SIC, ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo. Además, los padres Barnola y Ganuza, entre otros, mantuvieron sus columnas a lo largo de muchos años en diversos diarios nacionales. La Fundación Aguafuerte fue un centro que durante 29 años, desde el año 1986 hasta el año 2005, fomentó el intercambio cultural. Ignacio Castillo aglutinó toda una red de gente del ámbito de la música, de la cultura y demás. Ahora, más que producir grandes obras, Ignacio Castillo fue un animador y un acompañante del mundo cultural. Hay que tener en cuenta que Pablo VI hablaba del abismo entre la fe y la cultura. Y entonces ha sido en la compañía del hombre muy sensible a todos esos espacios en los que nunca entra, vamos a decir, un sacerdote. Entre las principales obras de apostolado social de acción directa se encuentra el Hogar Virgen de los Dolores. El padre Barrena había quedado huérfano desde pequeño y lo crió, pues, otra familia, otros parientes.
y él fundó el Hogar Virgen de los Dolores. Él vio que en Venezuela había muchos muchachos y muchachas que no tenían hogar, puede ser por irresponsabilidad del padre, por lo que fuera. Y entonces dijo, yo quiero un hogar, que estos tengan un hogar, y se creó el Hogar Virgen de los Dolores el año 40 y pico, y todavía sigue funcionando, y es muy interesante. Yo conocí, por ejemplo, un profesor de Derecho en la Católica con su doctorado, y venía del Hogar Virgen de los Dolores, se formó allá. El interés por los indígenas desde la primera llegada de los jesuitas a Venezuela, en la época de la colonia, se ha mantenido vigente dentro de la Compañía de Jesús. Uno de los principales defensores de este grupo étnico fue el hermano Corta. De hecho, desde los años 70 hasta su muerte en el año 2013, lideró diversos proyectos a favor de los indígenas, entre ellos la causa amerindia Quirquí, organización que apoyó el protagonismo de los pueblos indígenas como única manera válida de supervivencia de las culturas milenarias. Para finalizar con los aportes en este ámbito, a partir del año 2001 en Venezuela se crea una sede del Servicio Jesuita a Refugiados, organización que hasta el año 2016 ha venido acompañando a las personas en situación de refugio en el país y ha defendido sus derechos. Por último, al referirse a otros aportes realizados por la Orden, uno de sus miembros afirma lo siguiente. Yo creo que una de las cosas que nosotros estamos haciendo en este momento en Venezuela, el propósito claro de que nosotros tenemos que bajar los niveles de polarización en el país. No es posible construir el país que todos queremos en medio de la polarización, porque la polarización es excluyente, porque la polarización no hace posible el diálogo entre todos, el acuerdo. La Compañía de Jesús ha contribuido actualmente en eso porque está creando y está apostando y en los ámbitos donde tiene incidencia tiene eso claro de que necesitamos entendernos entre los venezolanos, en que tenemos que apostar por el diálogo, en que tenemos que crear espacios de encuentro, que nadie sobra, que todos somos importantes y que el aporte de todos es necesario para construir entre todos la sociedad que queremos. La integración de la Compañía de Jesús de Venezuela al país y el apoyo social que sus integrantes han percibido durante su presencia en él desde 1916 son algunos aspectos que los padres y hermanos de la Orden aplauden o agradecen. Cuando uno habla de procesos históricos vividos en la Compañía de Jesús durante estos 100 años, tú dirías, un primer proceso, ¿cómo venezolanizar a la Compañía de Jesús? Porque la compañía viene de tierras lejanas y viene de historias lejanas, más de 450 años, y se inserta en este país para hacerse a esta tierra, para encarnarse en esta tierra. Y yo creo que ese proyecto de venezolanización es lo primero que uno tendría que aplaudir de esta historia. Nos hemos ido haciendo al modo venezolano. La Compañía de Jesús alcanza hoy 100 años justamente por la colaboración de tanta gente, que no es simplemente gente que ha colaborado con la misión de los jesuitas, sino que se ha vinculado también personalmente a esa misión. Y sin duda, los frutos que hoy nosotros pudiéramos celebrar, la fecundidad que nosotros hoy pudiéramos caer en la cuenta y de la fecundidad que hoy nosotros pudiéramos alegrar, no depende exclusivamente de los jesuitas, sino del aporte invalorable de toda esa gente que de una u otra manera, en una diversidad de campos y de modalidades, ha colaborado con la misión de la compañía. En este primer centenario, la Providencia le regaló a la Compañía de Jesús de Venezuela el nombramiento del venezolano Arturo Marcelino Sosa Bascal como prepósito general de la Compañía de Jesús, es decir, máxima autoridad de los jesuitas a nivel mundial. Arturo Sosa egresó del Colegio San Ignacio de Loyola y de la Universidad Católica Andrés Bello. Cursó estudios de posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Además, se formó como sacerdote dentro de la Compañía de Jesús de Venezuela y dentro de ella desempeñó diversas actividades como, por ejemplo, director de la Fundación Centro Gumilla, superior provincial y rector de la Universidad Católica del Táchira. Esta fiesta es fiesta de todos, no es fiesta solo de los curas, es fiesta de todos los que estamos soñando en un proyecto de transformación de Venezuela. En la cultura venezolana, antes de soplar las velas para la torta de cumpleaños, se piden deseos. ¿Cuáles son los deseos de algunos de sus integrantes? Yo le pido a mi sociedad que tengamos esperanza. La esperanza no es el optimismo, no es el simple cálculo por el cual tú le dices a alguien, bueno, vamos a estar mejor o vamos a salir más fácilmente de los problemas que tenemos. Yo creo que la esperanza va a algo más hondo. Va en la mirada más honda de esta realidad que percibe en el espíritu lo que nos toca hacer y lo que nos corresponde hacer en este tiempo y en este momento.
Yo le pido a la sociedad venezolana dos cosas. Uno, apertura. O sea, y la apertura significa dos cosas. Uno, relativización de las propias verdades. Necesitamos entre los venezolanos, y eso le pedimos nosotros a la sociedad venezolana para que juntos logremos la sociedad que queremos, que es lo que también propone la compañía y quiere contribuir a la compañía, que nosotros nos abramos, y abrirse es relativizar las propias verdades. Es decir, que quizás el hermano, quizás el vecino, quizás el compañero, quizás el colega también tenga algo que decir y también tenga algo valioso que decir. Entonces eso es importante. Y en segundo lugar, es necesario abrir las fronteras de nuestros discursos ideológicos. Cada uno tiene una manera de pensar y cada uno tiene una idea sobre el país, pero entender que su idea sobre el país no necesariamente tiene que ser el mismo modelo compartido por todos. Una tercera cosa que creo que necesitamos construir es familia. Lamentablemente, mucho de la violencia que hoy en día sufrimos en Venezuela es por carencia de familia. Y detrás de la carencia de familia, quizás carencia de fe. Yo le pido a la sociedad pensar la necesidad del diálogo, y el diálogo supone la reconciliación, el perdón sobre algunas dinámicas en las que a lo mejor tengamos que perdonarnos, y el diálogo supone la capacidad de sentarnos juntos a soñar para todos la sociedad que queremos. Yo siento que el país hoy en día se abre a la oportunidad. Toda dificultad tiene el otro lado. ¿Es un tiempo difícil? Sí, pero es el tiempo de las oportunidades. Es el tiempo de volver a comenzar a hacer cosas. Entonces, yo siento que este nuevo tiempo que se nos abre es el tiempo para que probemos de qué madera estamos hechos y de las posibilidades que tenemos. Por eso mi invitación es a la esperanza. Pocas son las personas y organizaciones que en Venezuela han llegado de manera exitosa a sus 100 años. La Compañía de Jesús de Venezuela es una de ellas. ¿Cómo lo logró? Bueno, a mí me parece que la compañía ha permanecido a lo largo de estos 100 años que celebramos por las claves vinculadas a nuestro modo de asumir la misión. Una de esas claves tiene que ver con la inserción en las situaciones y en las realidades de la gente. Y en ese sentido, para nosotros, y de eso estamos convencidos, que la acción de Dios, que la salvación acontece en medio de las necesidades, de los anhelos, de los deseos de la gente. Por eso no hay disociación entre lo que nosotros nos proponemos religiosamente y lo que tiene que ver con las necesidades y los anhelos de la gente, de las necesidades humanas, con los deseos humanos, con los problemas humanos. Y en ese sentido su labor ha sido significativa y su labor ha sido trascendente, porque hemos respondido con valentía y audacia a cada uno de los desafíos que cada uno de los contextos, que cada uno de los momentos de la historia del país se nos han presentado y hemos tenido enfrente. Entre los retos que los miembros de la Compañía de Jesús de Venezuela se plantean en su horizonte, se proponen ante todo los siguientes. En el ámbito de la espiritualidad ignaciana, es hacer que muchos laicos y laicas se apropien de los ejercicios espirituales y de la modalidad de cómo esos ejercicios se pueden orientar, desarrollar con otras personas. Necesitamos formar multiplicadores de los ejercicios espirituales. En el ámbito de las residencias y las parroquias, estar en el día a día, en la vida de la gente tiene toda clase de necesidad, y en este momento yo creo que estamos siendo probados no solamente desde el punto de vista de nuestra capacidad política, sino siendo probados en la fe. Si nuestra fe realmente tiene que ver con la vida y tiene que ver con la fe, vamos a poder avanzar cada vez más en estos caminos tan tortuosos que vivimos, generando esperanza, generando luz, apoyándonos unos a otros y sacando lo mejor de nosotros, así como los demonios están desatados en este momento por la oscurana que vivimos. Las parroquias están llamadas como un desafío a sacar lo mejor de nosotros como luz que hace posible la vida. Colocar en las manos del pueblo el Evangelio, la persona de Jesús, ese encuentro personal que transforma, que llena de sentido la vida. Y creo que otro reto muy importante sin duda es la formación de nuestro pueblo, el crecimiento, la maduración en la fe, que haga cada vez más consistente ese deseo y ese compromiso del seguimiento de Jesús más encarnado, y que realmente permita que nosotros como iglesia podamos dar los signos que estos tiempos nos están pidiendo. Que seamos puente, que seamos espacio de encuentro. En el ámbito de la educación ignaciana, el gran reto en Venezuela es cómo hace usted que la educación de los sectores más pobres sea educación de calidad y que el gobierno invierta más en los sectores más necesitados en educación, porque tiene que nivelarlos hacia arriba. ¿Cómo hacer que los educadores, jesuitas y no jesuitas, que los niños y jóvenes que estudian, de alguna manera a través de la educación
tengan esa vivencia positiva de la vida, de lo mucho que ha recibido. Y entonces sean ellos capaces de en todo amar y servir. En el ámbito de la pastoral juvenil, el principal reto es no alejarnos de los jóvenes, estar de la mano con los jóvenes, confiar en los jóvenes, escucharlos. En el ámbito del apostolado social, estos son: creo que tenemos que hacer mucho más presencia en las comunidades populares. Tenemos que seguir siendo capaz de crear nuevas formas de presencia y de estar allí. Creo que una tarea importante es la formación. Un gran reto es seguir formando ese liderazgo preocupado por lo social. Forjar una ciudadanía que, haciéndose responsable y protagonista de sus derechos, los exija, los reivindique y los haga realidad. Yo creo que en este momento el gran reto que tiene la compañía y la iglesia es embeberse y formar las nuevas generaciones con una simpatía y con una cercanía y con una capacitación en este nuevo entorno. Bienvenida a la cibercultura. Por último, otros retos son mantener y mejorar todas las obras de la Compañía de Jesús de Venezuela y sería muy bueno que nos propusiéramos de pronto hacer como un plan de evaluación de impacto. Hoy en día en el mundo sociológico se maneja mucho para evaluar en definitiva una obra cuál es la evaluación de impacto. No lo hemos hecho, deberíamos hacerlo, pero bueno, es una buena idea a lo mejor para que lo hagamos. La palabra reto, involucrarse y avanzar son sinónimos de ser jesuita en Venezuela. Los jesuitas estamos hechos para el reto, porque si hay algo que está en nuestra espiritualidad es la invitación de Dios nuestro Señor a asumir los retos que la realidad te presenta y poder dar una respuesta cristiana y evangélica a ese contexto de reto. No ha habido ámbito en donde la compañía no se haya involucrado en Venezuela. Tanta gente comprometida, claro que uno se anima a seguir comprometiéndose con este país. Y que tiene que ver con que tenemos que discernir, que tiene que ver con que todos somos responsables de lo que está pasando en Venezuela y que tiene que ver, y para nosotros es un desafío importante, que yo me tengo que implicar. Es decir, que la suerte mía está vinculada entrañablemente a la suerte de todo el país. Somos un aporte a nivel global. Cuando uno piensa en obras como Fe y Alegría, uno dice, desde esta pequeña tierra y desde este pequeño suelo que es Venezuela, nació una idea que ha tenido impacto global. Nació un proyecto que ha tenido impacto en todos los lugares. Y más recientemente un proyecto como el de Huellas, de jóvenes. Es un proyecto que va teniendo impacto en otros países latinoamericanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros sí tenemos posibilidades, que nosotros sí tenemos una historia y que desde esa historia sí podemos construir futuro. Damos gracias a Dios por los 100 años de la Compañía de Jesús de Venezuela y por toda su obra en el país, producto de los jesuitas que asumieron retos, se involucraron en ellos y entregaron obras a favor de la humanidad, por la presencia de los jesuitas que vinieron de otras provincias, de los que formaron parte de la orden, pero que por diversos motivos se salieron de ella, de los miembros de la orden que fallecieron durante su proceso de formación, y por los que en este año 2016 se están formando para ser jesuitas y recoger el testigo en la lucha por la fe y la justicia. Por último, agradecemos la entrega de sus vidas a Venezuela durante el período comprendido entre los años 1916 y 2016 a los siguientes hermanos y sacerdotes de la Compañía de Jesús, Semillas de Esperanza.